Perfecto. Bueno, habíamos quedado, creo que vimos el orden de un cero y yo le expliqué para qué servía y en, en tener idea de qué aplicación tiene en un circuito o en un sistema. Los nuestros normalmente van a ser realimentados. Ustedes van a ver que a posterior, cuando quieran efectuar un control a través de un circuito, se recomienda que este sea realimentado. Y justamente ahí en el lazo de realimentación existe una parte del sistema donde se mide el error de lo que uno tiene como consigna y lo que realmente está sucediendo en el circuito. Ese error es el que tiene que tender a cero. Entonces, esta parte matemática explica para una función de variable compleja cuáles son ceros. Y el cero, si se repite más de una vez cuando uno hace un desarrollo de Taylor, este, puede hablar del orden del cero. Y después ahí vimos un pequeño teorema, una forma de representar la función a través de Taylor, que uno puede separar en dos partes, hasta donde es cero la función, puede sacar las potencias positivas afuera de la sumatoria. Y ahí observamos que podemos formar una función auxiliar, que la llamamos G, la cual no se anula. Y eso nos permite formular un pequeño teorema donde se observa que los ceros son siempre aislados. Eso es importante. O sea, uno debe imaginarse que si encuentra un cero, una función de variable compleja, justo a su alrededor, en cualquier vecindad, deja de ser cero. O sea, están completamente aislados, solo en ese punto es cero, no a su alrededor, por más que infinitamente una pequeña delta me haya movido en cualquier dirección. ¿Se entiende eso? Ahora, lo que falta ver son los polos. Polo es el concepto, digamos, casi opuesto. Fíjense que el cero, cuando yo pienso en una función, muda del plano Z al plano W y va a caer justo en el origen del plano W. El polo hace lo contrario, agarra un punto en Z y se muda al infinito, en el W. O sea, se va al punto al infinito. Ese es un polo. Normalmente el sentido de un polo en un circuito es cuando el sistema se nos hace inestable. Entonces en ese momento dice, bueno, el sistema nuestro toma la salida, se va al infinito. Bueno, ese infinito está acotado por el valor de la fuente, no puede ir a infinito. Si tiene una fuente partida, por ejemplo, tengo valores positivos y negativos, bueno, estará oscilando entre esos dos valores, o se queda arriba o se va abajo. Es un sistema inestable. Y normalmente eso es lo que uno trata de evitar, aunque a veces lo hace a propósito, ¿no? Por ejemplo, un oscilador es un sistema inestable a propósito, inestable en el sentido que está oscilando. Después vamos a ver el concepto de estabilidad cuando entremos a enseñar. Bueno, pero nos está faltando este concepto de polo, que también tiene un orden, y ese orden lo vamos a ver en la serie de Lorentz. Fíjense que la serie de Taylor, que son series de potencias positivas, uno definió el cero tal cual lo vimos. Y en la serie de Lorentz tiene la parte Taylor, digamos, potencias positivas y potencias negativas. En las potencias negativas, como el desarrollo lo vemos z menos z0 en el denominador, obviamente cuando encontremos polos, si z0 es un polo, no puede, la función tiende a infinito, ¿verdad? Que va al punto al infinito. Pero lo puede hacer, digamos, con un cierto orden, y ese orden lo contamos con la serie de la parte negativa, de las potencias negativas en la serie de Lorentz. Así lo estoy resumiendo, como para que tengamos idea. Es un concepto puesto al del cero. Así que eso lo vamos a ver ahora. Y vamos a arrancar con la clase viendo la
cómo está escrito, ¿eh? Así que ahora les voy a compartir las hojitas que vamos a ver ahora. ¿Cuánto estamos? Bueno, son 8 alumnos. Esperen que yo abra la página y después les comparto la hojita. Disculpen un momento, me voy a fijar en la carpeta qué hoja es porque no recuerdo. Bien, ahora les comparto la hojita esta, esperen un momentito. ¿Están observándola? Sí, profe, sí se ve. No sé si es suficiente el tamaño ahí o lo agrando un poquito. De todas formas, ya saben que estas hojas les quedan para ustedes a posteriori. Las deberían tener en este momento, pero yo no lo hice. Más adelante lo hago. A ver, vamos a hacer un poquito más grande. Bueno, la introducción es la siguiente. Dice así: se ha visto que si una función es analítica dentro y sobre un contorno cerrado, resulta que la integral de línea en ese contorno siempre va a ser cero. Es el teorema de Cauchy-Gorsa. Sin embargo, cuando el recorrido o cuando el contorno encierra un número finito de puntos donde la función no es analítica, la integral deja de ser cero. Y se verá que cada uno de esos puntos contribuye al valor de la integral de línea, ¿no? Con un número complejo denominado residuo de este. Bien, acuérdense que una función analítica es que uno puede derivar sin tener ningún problema, la derivada existe, de cualquier orden. Cuando no existe la derivada, en ese caso la función deja de ser analítica y pasa en estas circunstancias. Esos puntos los vamos a llamar residuos. Quiere decir que si yo hago la integral con un contorno cerrado envolviendo un punto o varios, primero pensemos en uno, donde la función no es analítica, esa integral de línea no va a dar cero, va a dar un número complejo. O sea que si yo tomara la integral de línea como una función que muda de z a w, no va a ir al origen, va a ir a un punto del plano, w. Y si ese contorno encierra más de un residuo, obviamente cada uno contribuye con su valor. Y será la suma de eso. Ya vamos a ver más adelante que eso se ve claramente en la serie de Lorentz. Pero vamos, se entiende lo que es un residuo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que es un polo. Recordemos que un punto z0 se dice que es una singularidad de la función si ésta deja de ser analítica en dicho punto. Particularmente, se dice que z0 es una singularidad aislada si existe una vecindad de z0 donde la función es analítica, excepto en z0. Ya hemos visto casos del módulo, por ejemplo, o del logaritmo, en el origen, que es lo que sucedía. Entonces, donde deja de ser analítica, pero a su vecindad lo es una singularidad. Bien, por ejemplo, la más fácil de ver es esta 1 sobre z.
En el origen, obviamente, la función tiene un polo, porque se va al infinito su valor. Entonces vamos a ver que en ese punto, en el origen, hay una singularidad aislada, una sola. Pero veamos esta otra función que puso al lado. Acá es un clásico, una función racional. Tenemos en el numerador un q, un polinomio, y abajo tenemos otro polinomio. Pero los ceros del denominador vienen a ser polos de la función f que está acá. Y fíjense que tiene tres puntos singulares, o donde la función deja de ser analítica. Y esos son, por ejemplo, sin duda z0, por el zq que está acá. Y después las raíces de esto. Las raíces de z cuadrado más 1 son más menos i. O sea, los ceros de este z cuadrado más 1, al estar en el denominador, son polos de f de z. Eso se entiende, ¿verdad? Entonces estamos viendo un caso donde hay una sola singularidad y acá tenemos tres. Ahora, recordemos el logaritmo de z. En el origen, esta función tiene una singularidad, pero no es aislada. ¿Viste? Para el lado negativo yo no puedo hacer nada, puesto que en la rama de los reales negativos, la función logaritmo no es analítica. Bueno, esta otra función, por ejemplo, acá hemos puesto un seno de pi sobre z en el denominador de esta fracción, ¿eh? Obviamente los ceros del seno son los polos de f. Entonces esta, fíjense que tiene varias singularidades. Tiene como singularidad a todos los puntos z1 sobre n. N es un entero, ningún entero con signo. ¿Sí? O sea, yo sé que en pi sobre 2 el seno se anula. ¿Verdad? Bueno. Y también si yo contara el propio pi sobre 2, bueno, quiere decir, y también en z0. Cada uno de los puntos z1 sobre esos son singularidades aisladas. Pero, por ejemplo, este punto para esta función que estamos analizando, que mueve un poquito la hoja y la agrande un poquito más que no puedo ver acá. Bueno, para esta función dice z igual 1 sobre n son singularidades aisladas, pero en el origen es una singularidad no aislada, porque en la vecindad siempre voy a encontrar otros puntos donde la función tiene singularidades. A ver si lo vemos en la hojita próxima. ¿Se entiende eso? Porque cuando yo hago n tendiendo a infinito, justo esos puntos se van acercando a cero, ¿verdad? El zs viaja por el eje real y se va acercando hacia el origen, tanto como yo quiera. Quiere decir que en realidad en el origen que yo tengo una singularidad no puede ser aislada, porque si yo tomo una vecindad siempre voy a encontrar un punto que pertenece a 1 sobre n. Vamos a verlo eso en la hoja siguiente. Esperen un momentito. Bueno, acá dice, si z0 es un punto singular aislado de la función, entonces existe un número real positivo tal que en el dominio definido en este anillito, se dan cuenta que esto es un anillito, ¿no? No toco el Sí. origen, tengo un círculo de radio R sub 0. Alrededor del punto Z0, no lo estoy tocando. ¿Se entiende? Esta es la forma más fácil de hacer un círculo alrededor de Z0. Bueno, ahí la función es analítica y puede ser representada por la serie de Lorentz. Obviamente, ¿se acuerdan que la serie de Lorentz servía para un anillo? Y si justo en Z0 yo tengo una singularidad, perfectamente uso la serie de Lorentz. La serie de Lorentz, la cual tenía una suma de serie de potencias positivas que arrancan desde 0 hasta infinito, pero la otra arranca de 1 hasta infinito. Esta parte que está acá, que no está explicitada como una suma, sino que muestra los primeros términos.
Y esos coeficientes, acuérdense, estaban hechos por la fórmula integral de Cauchy. Los de A y los de B están acá. Bien. Ahora, justamente, el primer término de la serie de Lorentz en las potencias negativas, este término que se llama B1, y que tiene este cálculo, porque acá si ponemos n igual a 1, queda simplemente esta 1 sobre 2pi, la integral, en el recorrido C2 de la función. Bien, esto justamente pasa a ser lo que uno llama residuo. Ahora, fíjense, siendo C2 cualquier contorno cerrado recorrido positivamente alrededor de Z0, la función ahí es analítica. En C2 no hay ningún problema. Y en su interior, excepto en Z0. Entonces la integral, esta, no va a ser nula. Tiene un valor. Bien. Entonces a partir de B1 yo podría saber el valor del residuo. Vamos a seguir leyendo acá. Entonces se denomina el número complejo B1 como el residuo de F en el punto Z0. Y es el término que acompaña a la primera potencia negativa. Esta que está acá. En la serie de Lorentz. Bien, fíjense que la fórmula 2, esta que está para cómo se calcula el término B sub 1, proporciona un poderoso método para calcular integrales alrededor de contornos cerrados y simples, ya que la integral de línea es 2pi veces el valor del residuo. Estamos viendo acá, ¿no? 1 sobre 2pi, ¿no? Pero, mejor dicho, la integral de línea, esta que está acá, es 2pi veces el valor del residuo, tiene que pasar para el otro lado el 2pi. Acá no sé si habrán visto, acá me detengo, no sé si habrán visto integrales de línea, donde, en la práctica estoy hablando, donde se usa este concepto. Yo puedo resolver fácilmente una integral que me puede ser dificultosa, haciendo B1, 2pi veces el residuo. Por eso les pregunto, ¿lo vieron ya en la práctica? Ya, profe. ¿Lo vieron? ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Bueno, el teorema de residuos usa un truquito, digamos, de lograr si yo envuelvo a través de un contorno singularidades, obviamente esa integral de línea no va a ser 0. Pero yo lo puedo calcular su valor si yo calculo los términos B1 de la serie de Lorentz. El término B1 de la serie de Lorentz es 2pi veces la integral de línea, esta que está acá, la que envuelve cada residuo. Fíjense cómo lo enuncia el teorema. Dice así: si una función tiene un número finito de singularidades encerradas en un contorno simple y cerrado C, dichas singularidades son aisladas. Entonces, voy a poner el teorema de los residuos. Dice así: se establece que C sea un contorno simple y cerrado sobre un cual y en su interior F es analítica, excepto en un número finito de singularidades, desde Z1 hasta Zn, interiores a C. Entonces, si B1, B2 hasta Bn denotan los residuos de F en esos puntos, se cumple lo siguiente. O sea, la integral de línea sobre este contorno simple y cerrado que envuelve singularidades, la puedo calcular así: 2pi veces todos los términos B1, perdón, bien digo, los términos B1, acá simplemente fíjense que yo llamé B2 porque es otra integral la que envuelve a la singularidad 2, y así hasta la n, ¿se entiende, no? Acá justamente no vamos a confundir B1 o B2, es simplemente el residuo. Ya sabemos cómo se calcula el residuo, este es el término B1 de la serie de Lorentz. Bueno, es bastante simple el teorema,
Vamos a ver si está demostrado. Si está demostrado, es muy cortito. Miren que acá hay una parte que no la puedo ver, porque la está tapando el... Ah, ya sabemos, siempre C es el recorrido en sentido positivo, ¿sí? Antihorario, ¿eh? En el plano este. Bueno, vamos a ver la hoja siguiente. Bueno, eso que está ahí está enunciado medio cabroneado. Acá lo hace un poco más, un poco mejor. Discúlpeme, este es la hoja anterior, discúlpeme. La voy a cerrar esta porque ya la vi. Ah, hay un tema, por eso pasó lo que pasó recién. En esta parte de la materia, las hojas vuelven a repetir el mismo tema. Por eso, no sé si están viendo la pantalla. ¿Ustedes están viendo la pantalla mía? Ahora sí, estamos viendo. Ya que Sí, normalmente todas las hojas vienen lado A, lado B. Todas. Excepto hasta acá, que por ahí aparecen unas que dicen, por ejemplo, yo debería haber saltado de la 41 A, B a la 42. Pero sin embargo, acá hay una 41 Y, YA, YB. Eso yo lo volví a escribir para reafirmar el concepto este. Ya una vez que está exactamente repetido, se los voy a dar así, pero obviamente se van a dar cuenta que es exactamente una repetición de lo que ya está hecho antes. Entonces yo debería ir acá a la 42A, ¿ah? ¿Se entiende? Y por ahí van a ver que también, por repetir un concepto de lo que estamos viendo acá, se ha vuelto a escribir lo mismo. Por eso tiene la Y esta. ¿Se entiende? Es como si estuviese repetido. Vamos a ir a los bifes nomás, donde no está repetido, ¿eh? Por eso salto a la 42A. No sé si llega a ver, está medio... Le falta un poquito de contraste, este lo voy a agrandar un poquito. Bueno, el teorema de los residuos está demostrado acá. Es bastante corto. Esperen un momentito. ¿Sí, hola? No, yo estoy dando clase. Disculpame, ¿eh? Chao. Bueno, seguimos. Fíjense en la demostración, ¿eh? Dice así. El teorema ya lo vimos, ¿no? De los residuos. Se demuestra tomando cada singularidad ZJ rodeado por un camino cerrado CJ, recorrido en sentido positivo, entonces queda el recorrido C, el que envuelve a todos los CJ, como un dominio múltiplemente conexo. Y por ello, según el teorema de Cauchy-Gorsat, ¿se acuerdan cuando nosotros hicimos el teorema de Cauchy-Gorsat? Y nos arreglamos para que en un múltiplemente conexo evitemos las singularidades. Entonces ese camino daba cero. Entonces por eso yo puedo poner esto que está acá. Acuérdense del teorema de Cauchy-Gorsat, donde hicimos un truco para que evitar las singularidades. Entonces hacemos todo un recorrido, un camino muy particular, y por eso yo puedo escribir esto. Paso del miembro que está a la izquierda, perdón, de la derecha lo paso a la izquierda y dejo un cero de este lado. Y obviamente este es un camino múltiplemente conexo del teorema de Cauchy-Gorsat. Entonces acá está que simplemente con ese truco comprobado el teorema. Entonces, con lo que se demuestra la validez del teorema de los residuos, ya que particularmente resulta. Ahora, como les dije antes, cada B es aquí, es el residuo del término B1 de la serie de Lorentz.
¿Se entiende, no? O sea, acá la potencia negativa, en sus términos, acá que estaría dividiendo, no está, obviamente, porque eso da justamente z menos z0 a la 0, que es 1. Por eso está acá, no aparece. Es el primer término. Entonces, simplemente acá quedó demostrado el teorema de los residuos. Bien. Esta partecita que viene acá normalmente sabe ser tema de examen, de decir cuál es la parte principal de una función. Justamente la parte principal de una función es el desarrollo de Lorentz en sus potencias negativas, esto que está acá. Vamos a leerlo nada más. Dice así: si f tiene a z0 como un punto singular aislado, este puede ser representado por la serie de Lorentz. Bueno, obviamente hago el desarrollo acá en serie de Lorentz por esos dos círculos. El círculo más chiquito lo envuelve a la singularidad. Y bueno, y tengo la serie de Lorentz que ya la conocen ustedes, los términos A y los términos B, saben cómo calcular. Y dice a dónde vale esto, ¿no? Fíjense que envuelve completamente la singularidad. O sea, estos dos círculos, uno de radio 1 y otro de radio infinitamente pequeño, que envuelve simplemente la singularidad, están alrededor del punto Z0. Ahora, la parte de la serie que contiene las potencias negativas de z menos z0, donde yo hago el desarrollo, se denomina parte principal de la función. Y esto sirve para distinguir tres tipos de puntos singulares aislados, donde el comportamiento de la función cerca de ese punto es fundamentalmente diferente en el caso, o sea, el tipo de polo es distinto. Vamos a ver, acá está explicado. Si la parte principal de f contiene por lo menos un término diferente de 0, pero el número de dichos términos es finito, es decir, existe un número m tal que justamente b sub m sea distinto de 0 y todos los que le siguen a posterior de m, o sea, sumándole 1, 2, 3 a m, esos pasan a ser 0, entonces la función puede ser escrita de esta forma, es finita. ¿Se entiende? Y esta cantidad en términos B me da el orden del polo. Me da el orden del polo. O sea, igual que como contamos el orden del 0, aquí contamos el orden del polo. Y entonces, fíjense en lo que dice acá. En este caso, el punto singular Z0 se llama polo de orden M. O sea, solo tiene M términos la función de potencias negativas. Porque acá lo estamos diciendo. Las demás, dicen, las que le siguen al entero M, o sea, M más 1, M más 2, todas van a ser 0, hasta, no me voy a poner sumar al infinito. Entonces, ya estoy denotando que ese polo tiene un orden. Y ese justamente es el valor M. Ahora, obviamente, si M vale 1, o sea, yo me encuentro con el desarrollo de la serie de Lorentz en un solo término, en las potencias negativas, el polo es de orden 1. Ese es el polo 5. Vamos a ver cuando el polo tiene un orden superior. Acá hay una función, fíjense que en 2 abre otro polo. Pero acá, fíjense que en esta función que está desarrollada acá, vamos a ver claramente cuáles son las singularidades. Acá lo estoy viendo. Noto que en Z0, ya lo llamo así, 2, la función tiene un polo 5. Esta que está acá. Y que el residuo de dicha singularidad es 3. Porque acá cuando yo desarrollé la serie de potencias negativas, está puesto acá, fíjense. Todo esto que está acá yo la puedo representar, toda esta función,
con el desarrollo de serie de Lorentz. Y me fijo que el primer término, como este es un solo polo simple en 2, el primer término de la serie de Lorentz, el residuo vale 3. Está clarito acá, ¿no? Ahora, si yo pensara en esta otra función, seno hiperbólico dividido en z cuarta, si hago el desarrollo en serie de Lorentz, le tengo que explicar cuál es el primer término en donde aparece z. Fíjense, en z0 igual a 0, el polo es de orden 3, porque el primer término que aparece como B1 es el residuo. Fíjense acá, 1 sobre 3 factorial es un sexto. ¿Y a dónde estoy observando eso? Fíjense cómo está escrita acá, ¿no? Pero el primer término de potencias, donde aparece el numerador 1, es este. Entonces yo estoy observando que B1 es la inversa de este. Estoy diciendo mal, perdón. Acá B1 está calculado, es 1 sobre 3 factorial, un sexto. Ahora, el orden del polo es 3. ¿Por qué? Porque aparece hasta la potencia, que está acá, 1 sobre Z3. Y todas las demás son positivas. Todas las demás, de acá para, si yo cuento para este otro lado, estas son potencias positivas, o sea, la parte de Taylor. Entonces, esta función seno hiperbólico dividido en z a la 4, que desarrollada en Lorentz es todo esto, me permite distinguir cuál es el orden del polo, fijándome simplemente en la primera potencia. Perdón, hasta dónde llegan las potencias negativas. Fíjense que las potencias negativas solo tenemos en términos z cubo y z. Entonces el orden del polo es 3. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de los tipos de polos que podemos mostrar. Como se demostrará posteriormente, la función en las cercanías de un polo o singularidad tiende siempre a infinito. ¿Se entiende eso? Cuando la variable z se aproxima a la singularidad z0. Bien, eso es lógico. O sea, yo me voy aproximando a la singularidad, quiere decir que el valor que va a asumir la función tiende a infinito, cada vez se va agrandando. Y si yo lo quisiera calcular justamente ahí, ya no va a estar acotado el valor. Bueno, cuando la parte principal de la función tiene un número infinito de términos, se dice entonces que f tiene en z0 una singularidad esencial. O sea, yo no puedo acotar, las potencias negativas suman todas, o sea, m, ese número m que da valor del polo es infinito. Entonces ahí se dice que la singularidad es esencial. Tiene todos los términos de la serie de Lorentz. Acá hay un ejemplo, a ver. Acá hizo la exponencial de 1 sobre z en un desarrollo de Lorentz. Fíjense que las potencias positivas no aparecen, pero sí aparecen todas las potencias negativas. Y están todas porque no puedo evitarlo. Entonces esta, justamente en Z0, tiene una singularidad esencial. Ahora, fíjense cuál va a ser su residuo. Yo tendré que hacer n igual a 1. Si hago n igual a 1, me va a dar el término B1 es la unidad, ¿no? O sea, yo si quiero la escribo toda esta completa, pero escribo el primer término y me doy cuenta que tiene B1. Bueno, vamos a ver otra cosa más, a ver otro concepto importante. Dice así: un resultado importante de comportamiento de una función cerca de un punto singular esencial lo establece Picard.
Bueno, este matemático, ¿qué dice? Su teorema dice que en cualquier vecindad de un punto singular esencial, la función adquiere un valor finito, con una posible excepción, un número infinito de veces. Por ejemplo, en esta función, la 3 que está acá, puede ser igual a menos 1 en un número finito de veces en cualquier vecindad del origen. Ya sabemos que en el origen acá está la singularidad esencial. Y en efecto, la exponencial calculada ahí, en el punto menos 1, la exponencial, si yo la hago igual a menos 1, si z tiene este valor 1 sobre 1 más 2n p por i veces. Luego la exponencial de 1 sobre z igual a menos 1 si es z, todos estos puntos que están acá. Esta serie de puntos o esta sucesión de puntos es las veces que yo puedo encontrar alrededor de esta singularidad adquiere un valor, ¿no? Bueno, es decir, encuentro un número finito de puntos donde la exponencial tiene un valor definido. Esta función particular, ¿no? Y esto es justamente el desarrollo de esta función alrededor del origen. Ahora, fíjense en este otro concepto. El concepto de polo removible. Yo puedo hacer que la función pase a ser singular de la forma, pase a ser analítica de esta siguiente forma. Una función con punto singular removible pasa a ser analítica si se asigna un valor a la función en dicho punto. O sea, yo lo puedo expresar justamente que ahí tenga un valor, aprovechando esto de picar. Ahora, con todos los términos B sub n en la parte principal de una función, en un punto singular aislado z0 son estos términos son siempre nulos. Se dice que la función tiene un punto singular removible en z0. En este caso, la serie de Lorentz no tiene potencias negativas. Si se define que justamente en ese punto asume un valor. Acá por acá el valor que yo le puse, usando picar, es un valor complejo a su cero. Voy a agrandar la hoja porque no me deja ver acá, ¿eh? Fíjese que cuando yo asigné este valor, aprovechando alrededor de una singularidad, puedo dar un valor porque existe un valor finito, entonces f pasa a ser analítico. Eso se llama remoción de un polo o de un punto singular. No sé si yo creo que van a haber algunos problemas en la práctica. Vamos a ver la hoja siguiente. Acá están repetidos, vamos a pasar a la 43. Bueno, esto se lo dejo para que lo vean ustedes y van a ver, no creo que vayan a ver a la práctica. Yo no lo voy a tomar como algo importante de la última parte, se lo dejo para que lo vean si lo quieren ver. Lo que yo quiero dejar claro de esta última parte de análisis complejo, lo vamos a terminar acá. Fíjense que queda esta hojita donde hay un ejemplo de una integral, se la muestro la próxima. No está hecho acá. Pero, a ver si está hecho. Sí, este es un ejemplo. Fíjense que hay una integral muy compleja, tomo un camino particular y la puedo calcular. Fíjense que esta integral, que es un despelote, difícil de hacerla, simplemente con el camino del teorema de los residuos, lo puedo resolver fácilmente. Esto me da pi sobre 4. Yo no quiero prestarle mucha importancia a esta partecita que está explicada acá, si quieren la ven.
yo les dejo claro cuál es la última parte que sí interesa de análisis complejo. Hemos visto la serie de Taylor y la serie de Lorentz. Y la serie de Lorentz va a ser un poco más importante porque tiene la forma de definir los polos que vimos hoy. Y los ceros también lo vimos en la clase anterior. Esas dos cosas es las que tenemos que distinguir y saber qué significan para el caso de aplicar los circuitos. Ya saben, eso les dije, un cero, cuando uno está buscando un error cero en un sistema realitario. Y los polos a veces los hago a propósito y otras para evitarlo, para que la función sea estable. Porque si justamente agarro un polo, se hace inestable la función. Bueno, acá, como hemos terminado análisis complejo, y deberíamos arrancar con análisis de señales, y eso no está, esas hojitas todavía no las explicité o no las escaneé, les voy a adelantar qué va a ser el análisis de señales, el sistema, sí, en forma coloquial, digamos. Y después vemos las hojas. Ahora, por ahora, les voy a preguntar a ustedes si tienen idea de qué es una señal. ¿Tienen idea ustedes qué es una señal? Todos hablamos siempre de nuestro vocabulario y a veces lo decimos sabiendo qué es. A ver, ¿quién me puede decir qué entienden ustedes por una señal? Yo puedo hacer así, es una señal. Y esto también. ¿Sí o no? Ezequiel, Romero o Facundo, Cáceres. ¿Hola? Puede ser algún gesto, algún signo. Es muy amplio, Sí, es muy pero amplio para nosotros, nosotros. sí, escucho. Una señal puede ser una función también. Sí, ya vamos a ver que los sistemas se representan, tanto los sistemas, bien, lo dijiste bien, vamos a ver que las señales pueden ser representadas por función, sí, sí, sin duda, pero digamos, tomémoslo en forma más, no matemática, sino conceptual, en el concepto que uno entiende sin decir, no lo estamos metiendo en la materia en principio, pero todos los días hablamos de señal, ya dijimos, es un gesto, ¿qué más puede ser? Una indicación. Sí, pero ¿de qué naturaleza? ¿Alguien te indicó algo y cómo puede ser esa indicación? ¿Dónde la ves? ¿O Puede ser cómo tienes esa información? una variación eléctrica o alguna magnitud física, una variación de alguna magnitud. Perfecto, sí. Eso es como si ya estuviésemos metiendo, en fin, en realidad nosotros hacemos circuitos eléctricos donde el fenómeno este, de mover electrones ya es una señal. Y bueno, pero hay infinitas formas de ver señales. Por ejemplo, a mí se me ocurre decir, por ejemplo, cuando uno hace la introducción a la materia de una señal, también puede ser como se hacía en la antigüedad, cómo se comunicaban en la antigüedad a través de una señal para que se entere de algo una persona. El humo, señales de humo. Es el ejemplo. Se dan cuenta que las señales son bastante amplias, pero vamos a ver muchas particulares que son las que generan los circuitos eléctricos, las nuestras, nada más.
son factibles de ser representadas de forma matemática a través de una función. Eso lo vamos a definir a posteriori, pero está bueno el hecho de distinguir que es una señal. Todos tenemos el concepto, pero después lo que sí va a estar involucrado siempre, si uno se mete en el campo nuestro, que son las señales eléctricas, siempre va a tener el concepto de que esa señal se transmite en un medio. Y ese medio es lo que nosotros vamos a llamar sistema. ¿Se dan cuenta cuál sería el sistema nuestro si yo tuviese una señal eléctrica? Un cable puede ser, ¿Ah? ¿Cómo? un cable puede ser, o Claro. Sí. Y si ya hablamos de un circuito, es un sistema. ¿Y qué sucede? Normalmente lo que vamos a ver nosotros es el concepto de que la señal eléctrica puede ser transmitida o transformada a través de un sistema. Y todos los circuitos eléctricos nuestros son factibles de ser representadas en forma matemática, con ecuaciones diferenciales. Y bueno, y las señales en formas muy... hay funciones para representar. Y vamos a ver que las señales eléctricas, normalmente cuando uno habla de electricidad, ¿qué parámetros está pensando uno de esa señal? ¿O qué parámetro físico uno conoce de un circuito? Del cual no se puede decir, sí, esta es una señal. ¿Qué parámetros normalmente ven ustedes en un circuito? puede ser con un circuito activo o no activo. Sí, está bien, eso ya estamos describiendo al sistema, ¿verdad? Es como si yo me metiera en el sistema, pero volvamos al concepto de distinguir qué es señal y qué es sistema. Yo estoy hablando ya en términos de nuestro métier, digamos que son los circuitos eléctricos. ¿Cuáles son las señales que existen ahí? ¿Qué fenómeno físico? Y uno le da nombre. ¿Qué parámetros uno ve, observa, mide? Para decir que es una señal. Es No fácil. sería la corriente, profe. Eco. ¿La corriente? Exactamente, la corriente es una señal. Y también, ¿qué otro parámetro físico asociado íntimamente a la corriente existe? Y La también yo tensión, la puedo graficar o la puedo ver en el osciloscopio. ¿Qué es lo que vemos normalmente en un osciloscopio? Vemos una forma de onda de una señal. Ahora, esa señal, pocas veces en un osciloscopio es corriente, sino que es la forma de tensión, onda que uno ve. ¿Ah? tensión puede ser. El tiempo está en un eje, pero el valor que está en el tiempo normalmente lo vamos a ver en la abscisa, digamos, en el eje X. En el eje Y, Tensión, dije. ajá, eso. Normalmente es más fácil obtener información de una señal como una señal de tensión. La señal de corriente es un poco más difícil de ver. Espera un momentito, hay alguien que me está pidiendo. Sí. Bueno, volvemos al tema, me interrumpieron de la calle. Estamos hablando de las señales eléctricas, que, bueno, la corriente y la tensión son los primeros que se nos vienen a la cabeza, pero cuando uno está usando un instrumento, mayormente la señal que uno está observando o quiere medir es tensión. La corriente es un poco más, no es tan fácil medirla, incluso cuando uno agarra un multímetro, lo más fácil es medir tensión.
¿Se dieron cuenta ustedes, no? ¿Sí o no? En lugar Sí, de corriente. Medir corriente, ha visto que sí necesita una conexión particular el instrumento. claro. Obviamente lo más fácil es agarrar el multímetro y medir tensión. Ahora, si yo agarro ese multímetro y mido la resistencia, ¿qué estoy haciendo? ¿Hay señal ahí? Se manifiesta el fenómeno este de señal y sistema. Sí, sí. Bien, ustedes se imaginen cómo se mide una resistencia y cuál será la señal y cuál es el sistema. Dale, muchachos, piensen, díganlo. La señal puede ser la corriente. Sí, para medir una resistencia normalmente hace circular una corriente, ¿verdad? Y después, en bornes de esa resistencia, ¿qué es lo que está midiendo? Ah, la tensión, la caída de tensión. En realidad es como si usara la ley de Ohm. Claro, Y bueno, después el sistema se la arregla para representar un valor, puede ser analógico, aguja o digital, pero el sistema es el que transformó una señal en algo que yo necesito para decir, mire, el valor de la resistencia es de 10 ohms. Existen todos estos conceptos que vamos a ver ahora, este, de forma matemática y a través de funciones, siempre van a estar presentes en cualquier circuito. Y de acá a toda la carrera nuestra. O sea que entender el tema este de análisis de señal y sistema es una materia muy básica e importante. Creo yo que es así, porque va a estar presente siempre en toda la carrera. Pero hay un tema más, o sea, es que nosotros podemos tomar el concepto de señal, usar una matemática con funciones y representar la señal. Los sistemas, bueno, también se pueden representar a través de un concepto matemático. Ahora, siempre vamos a observar que la señal que se transmite y se transforma mediante un sistema tiene algo muy particular. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué es lo que creen ustedes? Lo dijimos recién cuando medimos la resistencia. ¿Qué es lo que hace esa señal? Supónganse, yo quiero, vamos a otro concepto, a ver, para ver si el tema de la resistencia capaz que no se les ocurre. Pero, por ejemplo, si yo quisiera hablar con ustedes, uso un sistema y justamente agarro esto y los llamo. Normalmente en todo esto está involucrado todo el concepto de señal y sistema, pero qué es lo que hace la señal? Esencialmente. emitir información. Exactamente. Normalmente las señales se usan para, en principio, bueno, según como uno quiera analizar la cuestión, pero transmite información, esencialmente transmite información. Y también un concepto que después lo vamos a ver, cuando estemos estudiando la materia, es que cualquier señal siempre es una señal de energía. O sea, uno va a poder medir ahí, o va a poder establecer que esa señal, si existe, siempre tiene asociada una energía o una potencia. Ya saben qué es la potencia eléctrica y qué es la energía eléctrica, ¿no? Siempre que yo manejo una señal, seguro que existe energía. O sea,
cualquier señal eléctrica, aparte de transmitir información, está siempre el concepto de energía. O sea, el solo hecho de existir, la señal transporta o tiene siempre energía. Si no, no existiría. Y por suerte el término de energía eléctrica es muy fácil para nosotros. ¿Sabes cómo se calcula, no? O físicamente qué es lo que es. Primero, no hablemos de energía, primero hablemos de potencia. ¿Qué es la potencia eléctrica? Es el trabajo sobre el tiempo, vendría a ser, o la energía en el tiempo, algo así. Sí, no, pero está bien, vos lo podés hacer físicamente a cualquier otro sistema mecánico. No hablamos de un sistema eléctrico. Cuando yo digo potencia, ¿cómo la calculo? Es muy simple, por suerte. Va, es un simple producto de que La corriente y la corriente por... Tensión por corriente. Exactamente. O sea, yo multiplico dos señales y obtengo otra que es potencia. Ahora, si esa yo la integro en el tiempo, es energía. ¿Se entiende, no? sí, Bien, toda esta introducción así de los conceptos que uno puede tener, lo vamos a hacer a partir de la clase próxima, en forma detallada, pero es como si yo estuviera preguntándole a ustedes qué conocen. Después tenemos otra ventaja, los sistemas, que pueden ser muy complejos, pero siempre tienen asociados tres conceptos físicos, que son solo tres. ¿Saben cuáles son? Valores físicos. En cualquier circuito eléctrico solo tenemos tres, nada más. Por ejemplo, miren, acá voy a aprovechar un circuito que se hizo en dispositivos electrónicos y veamos ahí a dónde está la señal y cuáles son los parámetros que yo estoy hablando. Voy a aprovechar un dibujito, ¿eh? En este circuito alguien distingue qué es lo que hay. y hay resistencia, tensión Miren, hablando de y, los tres parámetros y corriente. eléctricos que uno usa siempre, y no son solo tres, ese es este. Todo este circuito que está acá, físicamente, tiene estos tres parámetros, nada más. Aunque este dispositivo electrónico puede ser muy complejo, yo lo puedo representar con esto. Bueno, acá explícitamente tengo esto. Pero son solo tres, nada más, no hay otro. Ah, eso es la inductancia y la capacitancia, profesor. Sí. Ah, ya. Pero no hay otros. ¿Se entiende? Cualquiera de estos dispositivos, por más extraño que parezca, acá estoy usando un marcador, disculpe, voy a tener que borrar este marcador, parece indeleble. Espérenme un momentito.